La jornada de hoy nos toca conversar acerca de un tema que es extremadamente importante, frecuente y la verdad que complejo en su simplicidad. Y la verdad que eso lo vamos a tratar de situar en algunos escenarios donde algo que parece bastante sencillo, como el diagnóstico de una infección del tracto urinario, a veces no es tan sencillo y que se asocia a una serie de elementos que van a incidir en el pronóstico, ¿cierto? Y en el desenlace de nuestro usuario o paciente. Vamos a hablar acerca de la oportunidad diagnóstica, vamos a tratar de enfrentar ciertos settings clínicos que son un poco más complejos y vamos a hablar algunas cosas bien generales acerca de las alternativas terapéuticas, donde en los últimos años han habido, digamos, políticas claras desde el punto de vista de, digamos, de la priorización de ciertos elementos o herramientas antibacterianas. En introducción, las infecciones del tracto urinario son una de las infecciones bacterianas más comunes, tanto en setting de paciente ambulatorio como de paciente hospitalizado. Por tanto, es una carga bien significativa en lo que significa a la unidad de emergencia. La incidencia anual es alta, especialmente en mujeres, y en hombres, a pesar de que es menos frecuente en edades tempranas, estamos hablando de paciente adulto, tiende a hacerse mucho más complejo y frecuente en la etapa más tardía de la vida. Afectan a más de 150 millones de personas al año en todo el mundo. En datos de Estados Unidos, 2 a 3 millones de consultas en las unidades de emergencia con un tremendo costo estimado, ¿cierto? 3.5 mil millones de dólares por año en los Estados Unidos. Por tanto, esto desemboca en un grave problema de salud pública y se relaciona directamente a emergencia de resistencia microbiana. Cuando hablamos de infecciones del tracto urinario, operacionalmente las podemos definir o clasificar de acuerdo a elementos que nos van a hacer plantear el riesgo de complicaciones o el riesgo de desenlace desfavorable. ¿Ya? Tiene que ver esencialmente con eso. Podemos hablar de infecciones del tracto urinario alto o bajo, ¿cierto? Si es que estamos hablando bajo la vejiga o sobre la vejiga, y también hablar acerca de infecciones complicadas o no complicadas. ¿Ya? Y vamos a hablar de infecciones complicadas, todas aquellas infecciones que van a relacionarse con factores que van a comprometer la estructura o función del tracto urinario o que inciden en peor pronóstico. Estamos hablando de poblaciones especiales, inmunodeprimidos, ciertos pacientes que ya tienen una falla renal previa, pacientes trasplantados o lo que sucede en el embarazo. Esto lo quise colocar igual, es más que nada para destacar de que cuando nos enfrentamos a escenarios en la puerta del servicio de urgencia, cuando nos enfrentamos a pacientes que vienen desde la casa, la gran mayoría de ellos, lo que nosotros vamos a poder aislar en los urocultivos, ¿cierto? Van a ser por lejos Escherichia coli uropatógena, ¿ya? En gran medida. Especialmente en aquellas infecciones que no son complicadas. Cuando hablamos de infecciones complicadas, sigue siendo por lejos la coli uropatógena la primera causa, ¿ya? Y eso es lo que quería resaltar con esta presentación. Cuando hacemos una comparativa entre pacientes ambulatorios y pacientes hospitalizados, también mi idea es destacar que sigue siendo la coli el primer agente. Es cierto que hay otro agente, pero por lejos es la primera etiología en la cual tenemos que pensar y para eso es muy importante saber cuál es los patrones de resistencia a los cuales nosotros nos enfrentamos en los distintos escenarios. Veamos de que los antimicrobianos no son inocuos, generan alteraciones a largo plazo en la microbiota normal de la vagina y el tracto gastrointestinal, y que vamos a hablar más adelante cómo es la fisiopatología de la infección urinaria, y esto va a incidir en la colonización, ¿cierto?, del tracto urinario. Por otra parte, tenemos el problema de la resistencia, y por otro lado también tenemos el problema de las reacciones adversas a los antimicrobianos, ya en forma directa como en relación a lo que tiene que ver con patología asociada, como lo que sucede con la diarrea por Clostridium difficile. Esta tabla no es para conversarla, sino que solamente para tratar de demostrarles de que desde el punto de vista de la gente, de los factores de virulencia, de los agentes que producen, de los uropatógenos,
la verdad es que son elementos que están súper bien estudiados y vamos a tener factores asociados a adherencia, factores del punto de vista tóxico, de la evasión inmune, de lo que tiene que ver con la adquisición de hierro y en forma directa lo que va a incidir en el metabolismo bacteriano. Este es un esquema. Ustedes pueden ver a mano izquierda lo que trata de esquematizar una infección urinaria no complicada y a mano derecha complicada. A la mano derecha ustedes pueden ver de que esa vejiga se encuentra un catéter urinario. ¿Ya? Lo primero que sucede va a ser una contaminación del área periuretral, ¿cierto? Con uropatógenos provenientes del tracto gastrointestinal. Posteriormente, lo que se va a producir va a ser una colonización de la uretra y la posterior migración a nivel de la vejiga. Y ahí van a haber dos fenómenos. Por un lado, un fenómeno de colonización e invasión, ¿cierto? Que es lo que vemos mediado por adesina, ¿cierto? Y pili, que es lo que vemos en el esquema de mano izquierda, en la figura de infección no complicada. Y por otro lado, además, toda la respuesta inflamatoria a un cuerpo extraño como es un catéter urinario y la acumulación de fibrinógeno, ¿cierto? Y que va a gatillar una formación de un biofilm de algunas características distintivas con respecto al biofilm que también se va a producir en las infecciones no complicadas. Después, posteriormente, va a haber una infiltración de neutrófilos, ¿cierto? Una multiplicación de bacterias digamos, y desbalance acerca de la respuesta inmune. Y esto asociándose al daño epitelial, ¿cierto? Por liberación de toxina y proteasa, y que finalmente va a desencadenar en este desbalance y esta ascensión hacia el parénquima renal. Finalmente pudiendo gatillar un compromiso, en este caso alto, ¿cierto?, con eventualmente bacteriemia. Va a ir y persistir. Pueden evadir la vía de expulsión y formar comunidades bacterianas intracelulares que pueden ser transitorias y que pueden estar comprometiendo tanto a nivel de las células paraguas, ¿cierto?, como de las células transicionales. Y ahí la capacidad de persistir va a estar, van a haber varios mecanismos, por un lado la mediada a través de receptores tipo TOL número 4, la exfoliación de células paraguas, mecanismos que van a ayudar a evadir la respuesta inflamatoria, y lo otro que es re importante, que son los depósitos intracelulares metabólicamente inactivos, especialmente en las células de transición, y que podrían explicar los fenómenos de la persistencia, ¿cierto?, cuando uno muchas veces trata una infección urinaria y por algún motivo los pacientes terminan siendo colonizados por este agente. Y que podría explicar la itus recurrente, ¿cierto? Entonces podemos ver, este es el modelo de la poliuropatógena, ¿cierto? Donde podemos ver que van a haber varios mecanismos, tanto la interacción entre el lipopolisacárido y los receptores tipo TOL, ¿cierto? O a través de los pilus, ¿cierto? Y la uroplaquina, los fenómenos que van a relacionarse con la alteración del citoesqueleto, y la formación de estas comunidades bacterianas, ¿cierto?, inactivas, que inicialmente se pueden ubicar a las células paraguas y se pueden soltar, ¿cierto?, por exfoliación e invadir otras zonas digamos, que van a colaborar en la migración, ¿cierto?, y en la interacción con moléculas del citoesqueleto, y por otro lado también la respuesta inflamatoria con aumento de, por ejemplo, la liberación de hierro, también va a incidir en una optimización de la parte metabólica. Y por otro lado, pueden haber algunas comunidades, como les mencionaba, que pueden quedar quiescentes en el epitelio transicional, en las células transicionales, ¿cierto?, y que eventualmente podrían explicar estos fenómenos de recurrencia. En relación al catéter urinario, ¿cierto? El estrés mecánico inducido por el cateterismo urinario produce cambio histológico e inmunológico en la vejiga, se produce exfoliación, edema, lesiones mucosas y finalmente la formación de estos complejos de fibronectina asociados a comunidades bacterianas de biofilm. En síntesis, cuando tenemos un catéter urinario, va a haber una colonización, va a haber formación de biofilm y va a haber una respuesta inflamatoria en la mucosa a un cuerpo extraño. En el caso del desarrollo de infección, ¿cierto?, puede ser a través de la inoculación directa durante su inserción, o lo más frecuente que es la contaminación del catéter o de su sistema de drenaje.
Estas son algunas consideraciones con respecto a la bacteriuria en el escenario de los pacientes con catéter urinario. Entre el 90 y el 100% de los pacientes que se someten a un cateterismo prolongado, que están con una sonda, van a desarrollar bacteriuria en la evolución, en el plazo, en el tiempo. La tasa es aproximadamente de un 3 a un 10% por día de cateterismo. O sea, ¿qué es lo que queremos decir con esto? Es que los pacientes que van a estar con una sonda Foley, vamos a tener bacterias, vamos a tener respuesta inflamatoria, vamos a tener leucocitos, ¿ya? Y eso no nos debería sorprender, y eso va a ser directamente proporcional al tiempo que lleve ese catéter instalado, y es precoz, es rápidamente, si ustedes se fijan, como les mencionaba, la tasa es de un 3 a un 10% por día. De las personas con bacteriuria, aproximadamente el 10 al 25% solamente van a desarrollar una infección del tracto urinario. O sea, probablemente más de 3/4 partes de los pacientes no van a desarrollar infección urinaria propiamente tal. Por tanto, leucocitos y bacterias en el sedimento de orina o en el estudio de orina de un paciente con sonda no es sinónimo de un diagnóstico de. Lo otro es lo que tiene que ver con un setting que nos genera siempre un desafío bien importante, que son los adultos mayores. Son uno de los principales grupos que consultan en la unidad de emergencia. Es un desafío diagnóstico, son pacientes muchas veces con comorbilidades que además asocian deterioro cognitivo, dificulta poder interpretar la historia clínica previa. Muchos de ellos son usuarios de sonda y eso nos va a complicar en la interpretación del análisis de orina, y además muchos van a llegar con delirium, ¿ya? Y van a tener delirium por factores probablemente asociados a sus comorbilidades. Delirium, nosotros sabemos de que se produce por múltiples etiologías, y se ha propuesto el delirium como uno de los síntomas atípicos de infección urinaria en adultos mayores. Históricamente, publicaciones postulaban incluso una relación causal entre delirium y ictus, y por lo tanto se estableció de manera bien, digamos, profusa esta relación y la necesidad de buscar la infección urinaria en el paciente con delirium. Pero la verdad es que con el pasar del tiempo esto se ha ido cayendo, y la evidencia actual de que esta asociación claramente sobreestima el diagnóstico de infección urinaria en entorno de pacientes que van a tener, por todos los factores que conversamos, una elevada prevalencia de bacteriuria asintomática, así exponiendo a los pacientes a peores resultados. Sobre este tema no existen ensayos clínicos utilizados a la fecha. Sin embargo, esta publicación canadiense de geriatría, ¿cierto?, que es relativamente reciente, de diciembre del 2021, es una revisión sistemática y metaanálisis que evaluó 5 estudios observacionales transversales que cumplieron ciertos criterios de inclusión. Son estudios desarrollados en Estados Unidos y Escandinavia. 4 de ellos solo con pacientes hospitalizados, y en uno de ellos con pacientes hospitalizados y ambulatorios. De aquellos con delirio, la tasa de infección de tracto urinario asintomática fue del 25%, en comparación con un 13% en aquellos que no tenían delirio. Ahora, del otro punto de vista, de aquellos con itus sintomática, las tasas de delirio variaron entre un 30 y un 35%, en comparación al 7,7 a 8% en aquellos sin infección del tracto urinario. ¿Qué quiere decir esto? De que existe una asociación, pero que no impresiona una relación de causalidad entre delirio y itus sintomática. Al igual que para otras condiciones como la presencia de demencia, depresión, insuficiencia cardíaca, enfermedad renal crónica, uso de medicamentos psicotrópicos y edad avanzada, pueden ser factores que gatillen, digamos, un cuadro de delirio. La bacteriuria asintomática, sin elementos clínicos, es decir, sin clínica, sin disuria, sin poliaquiuria, sin molestias vesicales, sin fiebre, es poco probable que provoque delirio. El análisis de la orina en pacientes ancianos delirantes no es suficiente, y según esta revisión, esta es la conclusión de los autores, no tiene una justificación científica sólida. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? La gran mayoría de los escenarios, la pesquisa de dirigida a la población que refiere síntomas compatibles, los conversamos recién. La obtención de muestras tenemos técnicas invasivas y técnicas no invasivas. Nosotros habitualmente lo que hacemos en pacientes cooperadores son las técnicas no invasivas, que es la orina de segundo chorro, ¿cierto? Y en los pacientes, especialmente cuando pensamos en el grupo de adultos mayores, que muchas veces con trastornos de ese punto de vista y usuario de sonda, finalmente tenemos que ir a la obtención de muestras a través de cateterismo. Siempre, independiente del tipo de técnica en la cual nosotros obtengamos una muestra, lo importante siempre es transmitir al laboratorio el método de obtención de la muestra, asegurar datos correctos del paciente, y muchas veces también es importante y ayuda el antecedente del uso previo de antimicrobianos.
Dijimos, la muestra de las sondas Foley, a las pocas horas las sondas van a contener flora colonizadora debido a la rápida formación de biopelículas en superficie de catéter, y en general siempre deben tomarse las muestras de un puerto en un dispositivo recién insertado cuando es un catéter urinario que ya lleva varios días. Un paciente que tenemos una clínica compatible con infección urinaria. La detección de bacteriuria mediante pruebas de nitrito. La bacteriuria se puede detectar químicamente cuando la bacteria produce nitrito a partir de nitrato y se asocia con miembros de la familia de las enterobacteriáceas, ¿cierto? Pero no está asociada con algunos patógenos que son menos frecuentes, como Staphylococcus prophyticus, ¿cierto? Pseudomonas o Enterococcus. La detección de piurias se puede detectar y cuantificar microscópicamente midiendo leucocitos en la orina. El método microscópico es el más preciso para cuantificar piurias. Y existe una correlación de los recuentos con los recuentos de colonias, ¿cierto? Los pacientes con itus sintomática. Lo vamos a ver después en un cuadro de resumen. Las pruebas de alteración leucocitaria, ¿cierto? Que lo que va a evaluar es la hidrólisis de sustratos de éster por proteínas con actividad estereolítica. Los neutrófilos producen hasta 10 proteínas con actividad estereolítica y eso es lo que finalmente va a traducir. Hay que tener, sí, cuidado con que la detección de piuria tiene tanto falsos positivos como falsos negativos. Falsos positivos asociados a contaminación, presencia de eosinófilos, ¿cierto? Pacientes con tricomonas vaginales, ¿cierto? Que pueden actuar también como fuente de esterasa, y falsos negativos, por ejemplo, en niveles elevados de proteína y glucosa, pacientes diabéticos descompensados, pacientes con síndrome nefrótico, grandes cantidades de ácido ascórbico, ¿cierto? O pacientes que hayan recibido tratamiento antimicrobiano reciente. Esto es lo que muestra un poquito las técnicas diagnósticas, ¿cierto? Que el estudio del uroanálisis, y la relaciona con, de acuerdo al recuento del urocultivo, ¿cierto? Las unidades formadoras de color. Y acá vemos cómo la esterosis leucocitaria tiene una buena sensibilidad, una especificidad que va a variar dependiendo del recuento, ¿cierto? Pero que en general va a tener una buena sensibilidad, una baja especificidad. Los nitritos al revés no va a tener una sensibilidad tan alta, y en general lo que nosotros utilizamos muchas veces es la combinación de elementos, ¿cierto? La combinación de la piuria, ¿cierto? Con la presencia de nitrito y en relación a la bacteriuria. En general, la más útil es la evaluación de la bacteriuria y la piuria, ¿cierto? Combinadas se relacionan más frecuentemente con ITU y en general tienen un alto valor predictivo negativo. O sea, su ausencia nos va a ayudar a descartar de manera bien fehaciente la posibilidad de una infección urinaria. Los cultivos, ¿cierto? La incubación de los cultivos de orina de rutina habitualmente es de 48 horas. No deberíamos esperar más tiempo que eso para tener un resultado, y habitualmente los resultados están a las primeras 24 horas. El criterio más comúnmente utilizado, el recuento de unidades formadas de colonia sobre 100.000, que fue establecido en mujeres con pielonefritis. En general, la presencia de 3 o más especies bacterianas habitualmente indica contaminación al momento de la recolección. Y en relación a lo que es el escenario de bacteriuria sintomática, dejar en claro que no existe beneficio en la detección sistemática de bacteriuria asintomática en la población general, excluyendo a pacientes en no embarazadas, ni tampoco ni en adultos mayores, ni en diabéticos, ¿cierto? Ni en usuarios de catéter urinario, ni ante procedimientos quirúrgicos no urológicos. Respecto al tratamiento, tenemos, y digamos, el título de la presentación, dos herramientas que son bien importantes, ¿cierto? La amicacina es un aminoglicosio, ¿cierto? Que bactericida, ¿cierto? Va a actuar a través de la inhibición de la síntesis de proteínas, se une a la subunidad del ribosoma bacteriano 30S, es altamente hidrofílico, tiene una baja unión a proteína y su excreción urinaria es tremendamente elevada. Las concentraciones de orina pueden superar las 100 veces a la concentración plasmática. Además tiene efecto post-antibiótico, que en el fondo lo que hace es mantener la restricción del crecimiento bacteriano una vez haya alcanzado niveles bajos de la concentración inhibitoria mínima. Tiene un factor que es lo que nosotros siempre evaluamos, ¿cierto? Que tiene una disminución de la actividad en ambiente anaeróbico, y por eso la presencia de abscesos, de colecciones, hacen amicacina una herramienta en esos escenarios que son muy, muy pequeños, muy puntuales, no lo hace ser la mejor herramienta.
Se puede administrar por vía parenteral, ¿cierto? Está las dosis habituales y en general los efectos adversos a los cuales más le tememos es la nefrotoxicidad, ¿cierto? Que es la más común y ocurre en 1 a 10% de los pacientes y es reversible, y eso es súper importante. ¿Ya? Y tenemos también la herramienta de medición de niveles plasmáticos que nos ayuda también en la monitorización de eso. La nefrotoxicidad se produce por acumulación en la corteza renal, aparece luego de al menos 7 días de tratamiento y hay ciertos factores de riesgo bien determinados, la presencia de enfermedad renal preexistente, hipovolemia, hipotensión, otro nefrotóxico y la administración en dosis dividida. Extracción es un beta-lactámico, ¿cierto? De tercera generación, bactericida, ¿cierto? Inhibe la síntesis de la pared celular. A diferencia de amicacina, tiene una alta unión a proteína y su excreción renal un 50%, pero también biliar en otro 50%. Tiene un espectro de acción mucho más amplio que amicacina, de fácil dosificación, es de bajo costo y en general dentro de los efectos adversos más frecuentes están la hipersensibilidad y los efectos gastrointestinales. Y lo otro es la emergencia de enterobacterias productoras de beta-lactamasa espectroextendida. Este es un estudio del año 2007 que evaluó la eficacia y la seguridad de aminoglucosa, una revisión sistemática y metaanálisis. Incluyó 26 ensayos clínicos autorizados en pacientes con infección del tracto urinario. Incluía también otros settings, pero en el fondo lo que estamos hablando en esta presentación del tracto urinario, 26 de esos ensayos clínicos eran de infección del tracto urinario. No hubo diferencia en mortalidad por todas las causas, ni en falla de tratamiento cuando se comparaba con cefalosporina, ni con quinolona, ni con otra alternativa en tratamiento de infecciones urinarias. Incluso los efectos adversos fueron más comunes con los beta-lactámicos debido a las tasas más altas de eventos adversos cutáneos y gastrointestinales, esencialmente por hipersensibilidad. A pesar de una mayor tasa de nefrotoxicidad con aminoglicosio, la tasa de interrupción fue similar en ambos grupos. Y lo otro es que amicacina es interesante porque hay cientos de escenarios en los cuales de resistencia, en los cuales a nosotros nos permite incluso muchas veces con resistencia a otros antimicrobianos de otra familia poder utilizarla de manera segura y eficaz, ¿cierto? En enterobacterias productoras de beta-lactamasa espectroextendido, ¿cierto? Incluso en enterobacterias resistentes a carbapenémico, en pseudomonas de difícil tratamiento, ¿cierto? Y también lo otro es que, y hay estudios bien antiguos, tanto en adultos como en niños, algunas estrategias de dosificaciones de una sola dosis en infección del tracto urinario bajo, ¿ya? Algo que no es una estrategia que esté, digamos, extendida, pero existe alguna evidencia inicial. Quise poner esta publicación, que es una experiencia de usted, publicada en el año 2019, y que fue una experiencia de implementación de una guía de infección de tracto urinario alta en la unidad de emergencia del Hospital Carlos von Buren, y que evalúa el impacto en el consumo de amicacina y ceftriaxona y cambio en la sensibilidad de las principales bacterias en la unidad de emergencia. ¿Ya? Y aquí podemos ver en el esquema de la izquierda, ¿cierto? El consumo de amicacina entre el año 2016 y 2017, podemos ver cómo aumentó el consumo, ¿cierto? Y en lo que fue cefalosporina de tercera, donde hubo un descenso menor. Y en general lo que se vio fue una variación, digamos, que fue menor en lo que fue la susceptibilidad de un aumento de la susceptibilidad, ¿cierto? Como podemos ver entre el 2016 y el 2018 en cefalosporina de tercera, en Klebsiella. Como conclusiones, las infecciones urinarias son una de las causas más frecuentes de consulta en la unidad de emergencia. Su diagnóstico se basa en elementos clínicos de laboratorio, sin embargo, en algunos escenarios es un desafío. Se ha reportado un sobrediagnóstico, especialmente en adultos mayores y en el paciente usuario de sonda Foley, impactando en la emergencia resistencia, en mayores efectos adversos, desarrollo de diarrea por clostriditis difícil. En casi todos los escenarios, su estudio debe estar mandatado por la clínica compatible, evitando así la pesquisa de bacteriuria sintomática. Los aminoglicosidos han demostrado ser eficaces y seguros, siendo la nefropatía la complicación más frecuente en pacientes con factores de riesgo. Muchas gracias.
Un comentario del doctor César Aro dice, hay centros de salud en los cuales el urocultivo no se realiza si no hay leucocituria para evitar la repercusión que pudiera tener una conducta médica con urocultivo. ¿Qué opina de esta medida? O sea, yo creo que estoy de acuerdo. O sea, como hablamos hace un rato, nosotros lo que tenemos que tratar de apuntar en escenarios donde hay un sobretratamiento de los pacientes, en poder pesquisar a la población realmente que está cursando con una infección urinaria. Y si hay ciertos elementos que nos hacen pensar de que pudiese tener alguna condición especial, el uso de antimicrobianos, deberían ser elementos a los cuales uno se comunique con el laboratorio y le avise. El delirium puede ser el único síntoma de la presentación de una ITU. La verdad es que ese es un tema de que ha ido en progresiva retirada, o sea, puede ser un parte del espectro, pero en el fondo, si nosotros nos guiamos como el delirium como un síntoma único de presentación de ITU, vamos a sobretratar a la gran globalidad de pacientes. Pseudomonas XDR en la orina de la población de Valparaíso. La Pseudomonas XDR es absolutamente excepcional y estamos hablando de pacientes, muchas veces pacientes hospitalarios, instrumentalizados, en escenarios muy en particular. En la gráfica donde se muestra el consumo de ceftriaxona y amicacina en la unidad de emergencia, hay que recordar de que estos son los consumos globales de antimicrobianos, no solamente en los pacientes que recibieron infección urinaria. Hay una reflexión ahí de los autores con respecto a eso que no queda completamente bien dilucidada, pero probablemente sea en otros contextos. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario. Doctor Kral. Gustavo está levantando la mano. Hola, buenas tardes. Yo soy el doctor Gustavo Yarbe del Hospital de Casablanca. Quería hacer una consulta con respecto. Nosotros somos un hospital de baja complejidad, donde en periodos de fines de semana se ingresan pacientes muy frecuentes, adultos mayores o personas adultas con infecciones urinarias, y la ingresa a la urgencia con ceftriaxona. Pero en nuestra canasta básica farmacológica, la ceftriaxona no está indicado en las infecciones urinarias, o por lo menos tenemos esa restricción para esa patología. Mi consulta es la siguiente: ¿podría cambiarse cuando uno regresa el lunes y se hacen los exámenes pertinentes? Nosotros normalmente los exámenes los enviamos al Pereira y los tenemos en horas de la tarde, donde podamos determinar que la función renal esté normal. Se puede cambiar a amicacina, basándonos en que casi siempre estos pacientes son ingresados con ceftriaxona, pero cuando pasan hospitalizados tenemos la gran limitante de farmacia que no nos siguen despachando la ceftriaxona por el tema de que no pertenece a este grupo de patologías, sino solamente queda uso para pie diabético y neumonía. Entonces, ¿podría pasarse posteriormente amicacina a estos pacientes, o usted considera que se debe tomar alguna otra medida alternativa previo al ingreso? Porque si no tenemos función renal en todos los adultos mayores al inicio, pienso que igual es arriesgado iniciarle amicacina de entrada a un paciente donde no se tenga esto de entrada. Entonces, mi consulta sería esa. Sí, lo que con respecto a la organización y cómo están funcionando, le voy a dejar ahí que lo conteste el equipo del PROA local, pero en relación al riesgo de nefrotoxicidad en dosis única o las dosis iniciales de amicacina, la verdad es que el riesgo es extremadamente bajo. Eso en general se condice o es directamente relacionado en relación a la cantidad de días. Ahora, lógicamente que hay pacientes con factores de riesgo que uno tiene que considerar. La duda es si es que se autoriza la ceftriaxona y después cambiar a amicacina. ¿Esa es la duda? Perdón. Lo que pasa es que durante el fin de semana muchas veces ingresan pacientes con infecciones urinarias que el médico tratante le deja la ceftriaxona, pero una vez que pasa hospitalizado, que es el área donde yo me encuentro, tengo limitación para continuar con la ceftriaxona, ya que por ser un hospital de baja complejidad, la ceftriaxona acá es de uso exclusivo para neumonía y para pie diabético. Y por lo tanto no puedo darle continuidad
en cuanto a la ceftriaxona a estos pacientes. Mi pregunta es la siguiente: ¿se puede iniciar, como el doctor dice, es bajo el riesgo efectivamente de que podamos causar una nefrotoxicidad en estos pacientes, pero es iniciar de entrada con la amicacina, aún no teniendo los valores de referencia de creatinina en un paciente, saber cómo está su función renal? O en su defecto, si existe alguna problemática de que, por ejemplo, el día lunes cuando yo llego veo que todo está bien y como no puedo continuar con ceftriaxona, rotarlo a las 72 horas a amicacina, porque siempre me encuentro con esa gran limitante. ¿Se escucha ahí? ¿Se escuchan? Sí, perfecto. Ahora sí. Sí, ¿se escucha ya? Que estoy con mala señal. Ya, sí, efectivamente, a ver. Punto uno, o sea, limitar los diagnósticos o los antiterapias tienen que ver a ciertos diagnósticos. Eso es un tema que no está para esta discusión, pero también sería bueno después analizarlo. Como que este antibiótico o este antibiótico está solamente dirigido a este tipo de infección. Creo que en los comités de prueba también tiene que discutirse que las terapias antimicrobianas van a ser individualizadas y no una especie de canasta que en cada paciente vamos con esto. Ahora, sí eventualmente tener la certeza que cuál es la mejor terapia para cada diagnóstico. En este caso en particular, yo le dejaría amicacina de entrada. No solo como está el doctor López respecto a la microbiología, que cada centro tiene que trabajar con su propia microbiología, pero está demostrado que el uso de aminoglicósidos de entrada tiene una susceptibilidad elevadísima, por lo tanto el riesgo de falla microbiológica o de resistencia eventualmente es muy bajo. La complicación de la ceftriaxona está asociada a la PLE, clostridio difícil y un montón de efectos adversos que el doctor explicó. Por lo tanto, hay dos opciones: o parten de amicacina de un inicio, o un switcheo también es súper importante. Lo importante es, ojalá, desde el momento más precoz, partir de amicacina o alguna aminoglicosio. Claro, nuestro gran punto de quiebre eventualmente en la falla renal. Por supuesto que si es un paciente hipovolémico, añoso, con alguna de los que son renal, no es el mejor paciente. Y ese paciente, con excepción, se puede utilizar otros fármacos. Pero en el grueso del resto de los pacientes, si claramente, y hay otra discusión, si el diagnóstico es una ITU, no hay que tener eso, pero si el diagnóstico claramente es una ITU, la amicacina es una tremenda opción. Concentra excelentemente. Así que creo que desde ese punto de vista, la terapia siempre se elegir o de elección o eventualmente de switcheo precoz. También saber de que si es que eventualmente se está usando o ceftriaxona, estos pacientes, el paso a vía oral también tiene que ser lo más precoz posible. En ese sentido, contar con el cultivo para pasar a esa vía oral y completar la terapia lo más precoz, acortada posible. Entiendo, doctor. Muchas gracias. Doctor López, ¿algo más que quiera aportar a la presentación? No, agradecer la invitación y bueno, de todas maneras la próxima semana vamos a continuar con otro tema y si queda alguna duda la podemos conversar ahí también.